el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, mi nombre es Irwin Hernández, pertenezco a la iglesia de Family Church de Port St. Lucie en español. Bueno, yo soy un soldado americano que servía a esta nación. Entonces, cuando regresé de la guerra, yo tenía muchos vacíos, tenía muchos problemas que no podía llenar ese vacío. Y a través, Dios usó la iglesia, a través de Dios usó la iglesia para poder ayudarme a llenar ese vacío. A que desde la primera vez que yo llegué a la iglesia, sentí ese amor familiar que Dios usó a la iglesia a través para darme ese cariño, ese amor que yo necesitaba, ese vacío que nada ni nadie podía llenar, solamente Dios lo pudo hacer por mí. Dios es increíble, las cosas que Él hace cambia vida. Él pudo cambiar las cosas a mí, pudo hacer tantas cosas conmigo, Dios, que si lo hizo, pudo hacer conmigo, me pudo enseñar, Dios, de que hay una esperanza, de que ese vacío que tú sientes por dentro, solamente hay una persona que te lo puede salvar y es Dios. ¿Qué significa Pascua para mí? Wow, significa el regalo más bonito que Dios nos ha dado, que dio a su único hijo para que muriera por nosotros y diera su vida para nosotros a ser salvos. Así que, como dice nuestro pastor, gracias por la iglesia, gracias por Dios, y que Dios me los bendiga, hermano. Amén. Déjame decirte que todas las historias que ustedes han escuchado en esta mañana son historias de personas que se congregan con nosotros en los diferentes campos de Family Church, de la iglesia familiar. Edwin, ese joven veterano de guerra, se congrega en la iglesia familiar en la ciudad de Port St. Lucie, en la iglesia en español. Ahora, interesante la historia de él. No sé si ustedes se fijaron cuántas veces él usó la palabra vacío. El vacío que había en mi corazón, me sentía vacío, pero Dios vino y llenó mi corazón. Él habla acerca de su experiencia con Cristo y cómo Cristo ha transformado su vida. Y cuando se le pregunta acerca de la Pascua es todo, porque la Pascua cambia absolutamente todo. Y si tú estás aquí en esta mañana de Pascua, yo estoy seguro que tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo aquí con un propósito. En una agenda divina, Dios tenía ese tiempo especial para tu vida, para mi vida y para la vida de todos nosotros los que estamos aquí. Nosotros vamos a leer la historia de la resurrección en la Biblia, en Mateo capítulo 28. Ahora tú vas a darte cuenta que durante esta lectura, tú vas a observar que esa lectura habla acerca del evento histórico llamado la resurrección o la Pascua, celebrado en todo el planeta llamado Tierra. Pero lo interesante de la historia contada en Mateo es que esta historia es presenciada o experimentada por dos grupos. Unos son los guardias que estaban, vale la redundancia, guardando la tumba. Y el otro es la historia contada por las mujeres y por los discípulos. Es el mismo evento, pero la historia contada de dos maneras diferentes. Hoy, antes de irte de aquí, antes de irte a tu casa, tú vas a tener que elegir en cuál de las dos historias tú vas a confiar, en la versión de las mujeres y los discípulos o en la versión de los guardias. ¿Y cuál historia tú vas a contar a través de tu vida? De manera que vamos a leer en Mateo capítulo 28 y ver la historia contada de dos versiones diferentes. La pregunta es, ¿cuál es tu versión de la historia? Eso es lo que dice Mateo en el capítulo 28, empezando en el versículo de número 1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercando al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo.
vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a los discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben, dijo el ángel. Versículo 8 dice: así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y la saludó y les dijo: hola chicas, ¿cómo están? Por eso no está en esa versión aquí. Ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos, es decir, a los discípulos, que se dirijan a Galilea y allí me verán. Nos vamos a encontrar en Galilea, dijo Jesús. Me van a encontrar ahí. Versículo 11 dice: mientras que las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido en la versión de ellos. Después de reunirse esos jefes con los ancianos y de trazar un plan, no muy bueno que digamos, le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero, mucha plata, mucho billete, muchos dólares, y les encargaron esto: le vamos a dar esa plata a ustedes, pero le vamos a pedir a ustedes que cuenten esta historia. Esa es la historia que ustedes tengan que contar. Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes estaban dormidos, se robaron el cuerpo. Esa es la historia que tienen que contar. Y si el gobernador llegara a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado, y cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Que el Señor bendiga su palabra, amén. La resurrección es simplemente poderosa. La resurrección es algo difícil de explicar. ¿Cómo explicar la resurrección humanamente hablando? Es más, ninguna persona estuvo ahí en el momento cuando Jesús resucitó. Cuando las mujeres llegaron, Él ya había resucitado. Los guardias no vieron cuando Él salió de la tumba. Nadie vio, nadie presenció. Cuando llegaron, Jesús ya había resucitado, como dice el texto. La resurrección, nadie la ha visto, pero millones y millones de personas la han experimentado. Han sido afectadas por ella. El mismo texto que acabamos de leer nos dice que la tierra sintió el efecto de la resurrección. De repente hubo un gran terremoto, dice el texto de Mateo. Se sacudió, se tambaleó la tierra, se balanceó la tierra, tembló, las rocas estallaron, las colinas se movieron, los olivos balancearon y la tierra estaba tocada por la resurrección de acuerdo al texto. Es interesante que la tierra tembló de dolor por causa de la muerte de Jesucristo, pero saltó de alegría por causa de la resurrección. Luego, de acuerdo al texto, vemos que el ángel también sintió el efecto de la resurrección. Dice que él se sentó sobre la roca. Ahora muchas personas creen
que el trabajo del ángel fue remover la roca súper pesada para que Jesús pudiera resucitar. Hay mucha gente que cree esto. Jesús no necesitaba que los ángeles abrieran la puerta para que él saliera. Esa puerta, esta roca, hubiera estado ahí cientos de rocas. Jesús no necesitaba que sacaran la roca para que él saliera. El ángel no sacó la roca para que Jesús saliera. El ángel sacó la roca para que las mujeres entraran. Para que ella pudiera entrar en la tumba y ver que no había nadie ahí. Los ángeles sintieron el efecto de la resurrección. Los guardias sintieron el efecto de la resurrección. ¿Te acuerdas lo que acabamos de leer? Dicen que se estremecieron tanto de miedo y que se quedaron como muertos. Es curioso que velaban al muerto y se quedaron con tanto miedo, tanto temor que había, tanto miedo que estaban como si estuvieran muertos. Estamos cuidando al muerto, pero nos estamos muriendo de miedo como si nosotros estuviéramos muertos. Las mujeres fueron afectadas por la resurrección. Ellas iban caminando, me imagino que pensando, esas mujeres que se prepararon para ese momento de ir a la tumba de Jesús y pensando, de pronto llega, no lo encuentra, están de regreso, caramba, él no está, alguien lo llevó, ¿qué es lo que vamos a decir a los discípulos? Todo el mundo estaba afectado. Ahora, esa historia que acabamos de leer es una historia tan increíble porque tenemos un evento en dos versiones. Un evento en dos versiones. Los soldados romanos eran hombres de batalla, hombres de guerra, hombres entrenados. Algunos dirían en un buen puertorriqueño que esos hombres eran brutales, fuertes, guerreros, entrenados, acostumbrados a la guerra. Y lo que hicieron fue que había una noticia, un chisme corriendo en el pueblo, que alguien dijo que los discípulos iban a robar el cuerpo del Señor. Entonces los romanos, las autoridades se reunieron, como leemos en el texto, y decidieron tomar entonces la guardia romana, turnándose todo el tiempo, armado como ustedes no se imaginan. Colocaron la roca tapando la entrada de la tumba. Hicieron algo muy, muy interesante que no aparece en el texto, pero los historiadores están de acuerdo que eso sucedió. Sellaron la roca con un sello romano. Pusieron el sello romano, que era el sello en contra del vandalismo. Nadie podía acercarse a la roca, a la tumba de Jesús. Nadie podía estar ahí. Entonces imagínate bien, una tumba, una roca súper pesada. Algunos creen que podía llegar hasta pesar 1 tonelada. La guardia romana, el sello romano, todo esto para evitar que Jesús resucitara. Entonces, sucedió algo. Los guardias salieron corriendo cuando todo eso ocurrió y llegaron ante los sacerdotes y los líderes de la ley. Y les contaron los guardias su versión de la historia. Y los hombres, por la misma política romana, por la corrupción que había, por el miedo del Cristo resucitado, empezar a hacer milagros como venía haciendo, transformar vidas como venía haciendo. Entonces los romanos, fíjate lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron con la información? Sobornar a los guardias. Porque en la ley romana, si un preso llegara a huir y si el cuerpo llegara a desaparecer, los guardias tenían que pagar con su propia vida. Ellos sabían que iban a morir y corrieron para dar la noticia que el cuerpo desapareció. Mira la jugada. Los jefes sacerdotes dijeron: digan
que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. ¿Te fijaste en el versículo 14? Si el gobernador, la autoridad principal, llega a saber de esto, ustedes van a perder su cabeza. Pero los sacerdotes, los doctores de la ley, junto con los romanos, tuvieron entonces un pequeño plan. Si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Traducción, cualquier problema, evitaremos que ustedes mueran. Entonces, ¿qué creen ustedes que hicieron los guardias? Tomaron la plata por debajo de la mesa para inventar una mentira. Y no solo inventar la mentira, esparcir la mentira. Esparcir la mentira. Y eso que no había redes sociales. No había Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ni pensar. Pero escucha lo que pasó. ¿Qué hicieron los soldados? Versículo 15. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se le había instruido. Escucha lo que añade San Mateo. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Y han pasado más de 2000 años de este evento y todavía hay miles y millones de personas en el planeta Tierra que creen en la versión de los soldados, que no creen que Jesús ha sido resucitado, que no creen en un Jesús vivo, que no creen en un Jesús presente hasta hoy. Han creído en esta versión. Y ahí por otro lado están las mujeres que tuvieron su experiencia. Pero la diferencia de la experiencia de las mujeres, la experiencia de los soldados, es una experiencia fascinante. La experiencia de las mujeres tiene un aspecto distinto. Porque mira, ellas vieron a un Jesús de carne y hueso. No era un fantasma, no era una visión. Era Jesús de carne y hueso. Y esas mujeres estaban tan aterradas. Y el ángel dijo a ellas: vayan a contar a los discípulos. Mientras ellas estaban regresando para contar a los discípulos, mira lo que pasa con ellas en el versículo 9. En esto Jesús salió al encuentro y las saludó. Ellas se les acercaron, le abrazaron los pies. Tú no abrazas los pies de un fantasma. Tú no abrazas los pies de un espíritu, de una visión. Ellas le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decir a mis hermanos, los discípulos, que se dirijan a Galilea. Y allí vamos a reunirnos. Allí vamos a estar juntos. Y es increíble porque cuando tú ves el final del capítulo, tú vas a encontrar a Jesús dando a los discípulos la gran comisión. Y ahí viene cuando Jesús le dice a ellos que ellos deben ir a enseñar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ser discípulos de todas las naciones. Y Jesús dijo: y no se olviden que yo estaré con el Cristo resucitado, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una historia, dos versiones. La versión de los soldados, la versión política, la versión interesera, la versión corrupta, comprada, la versión de la mentira y la versión de las mujeres y los discípulos, la versión histórica basada en hechos reales. Esa es la versión que ha cambiado la vida de todas esas personas que ustedes han visto aquí, han cambiado mi propia vida, como la vida de esta muchacha, que en la Pascua, su vida fue completamente transformada. Ella nunca se va a olvidar de eso. Miren aquí un momento.
Mi nombre es Nadia Bergstraser y me congrego en Family Church North Stewart. Desde la Pascua del año pasado empecé a venir a la iglesia. Había venido a la iglesia durante mucho tiempo antes de esa vez. Pasaba por el frente de las iglesias y sentía como ese tirón, tú sabes, como si quisiera ir y no lo hacía. No sé cómo ir, a dónde ir. Bueno, tenemos familia que va a la iglesia, así que nos invitaron a venir y acepté la invitación. Ese día el pastor Todd estaba hablando y fue tan asombroso como las palabras que dijo eran precisamente para mí. Y ahí estaba como que, Dios mío, fue simplemente, necesito estar aquí y necesito entregar mi corazón y mi alma a Jesús. Así que eso fue todo y no he vuelto atrás desde entonces. Cuando me bauticé fue el mejor sentimiento del mundo. Sentí que estaba en la cima del mundo y estaba tan agradecida de poder decirle al mundo que estoy entregando mi vida a Jesús, a Dios. Y quiero que sepas que es simplemente una experiencia increíble, una experiencia única en la vida que nunca olvidaré. La Pascua hizo una diferencia para mí porque encontré a Jesús. La Pascua hizo una diferencia para mí porque encontré a Jesús. La Pascua del 2022 nunca será olvidada por esta mujer, porque la Pascua cambia todo. Quizás la Pascua del 2023, en esta mañana de Pascua, puede ser la Pascua que cambie tu historia para siempre. Déjame preguntarte algo. ¿En cuál historia tú vas a creer? ¿En la versión de los soldados o en la versión de las mujeres? ¿Cuál historia tú vas a contar a tus hijos o estás contando a tus hijos, a tus amigos, a tus parientes? ¿Cuál es tu versión? ¿Es la versión del Cristo resucitado que afectó todo? Y ese Cristo resucitado que afectó todo es la historia que la Biblia nos enseña. Esa es la historia que quiere cambiar tu historia, que ha cambiado mi historia. Y la única cosa que tú tienes que hacer es decir: Dios, yo reconozco mi condición de pecador. Cambia mi historia. Dame un nuevo corazón. Dame una nueva vida. A mí me gustaría, y así como ustedes están sentados por un momento, si tú pudieras cerrar tus ojos, curvar tu cabeza, tu rostro y meditar un momento conmigo. Un momentico antes de irnos de acá. ¿Ha habido alguna vez en la historia de tu vida que tú quizás has pensado, no sabes cómo hacerlo? Y quisiera decir: Jesucristo, entra a mi corazón, transforma mi vida. Un día eso pasó conmigo y me encantaría orar contigo. Si tú quieres que Jesucristo venga a tu vida en la versión del Cristo resucitado presente, yo te voy a pedir ahí donde tú estás que tú te quedes sentado con los ojos cerrados. Yo voy a hacer una oración y me encantaría que tú oraras conmigo. Esta oración no es una oración que te hace una persona salva. La oración no te salva. Pero esta oración es un paso de fe que tú estás tomando en reconocer tus condiciones y pedir a Dios que venga a tu vida. Si ese es tu caso, en silencio, donde tú estás, ¿puedes repetir conmigo esta oración en tu corazón? Díselo así: Señor Dios, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco que tú tomaste mi lugar
en la cruz para darme vida. Gracias porque tú me amas y me aceptas tal como estoy. Yo abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una simple oración.